Capítulo 5. Casi famosos. Harry pasó la mayor parte del día tratando de esconderse de Tom y el resto de sus clientes. Parecía que todos los que frecuentaban el caldero chorreante habían leído El Profeta de esa mañana y podían reconocerlo. Consideró brevemente ponerse un amuleto de glamour para ocultar sus rasgos, pero decidió no hacerlo. Al menos no era tan malo como el bombo del niño que vivió que había sufrido en sus años de juventud. Después de tomar un modesto desayuno en el pub, Harry pasó unos minutos debatiendo si arriesgarse a salir. Fue solo cuando vio a un grupo de chicas señalándolo mientras charlaban emocionadas, sosteniendo una copia del Profeta, que decidió que desafiar al exterior podría ser una buena idea. Lo último que vio cuando la puerta del pub se cerró detrás de él fue a las chicas levantándose de la mesa en un intento de seguirlo. Una decisión de último minuto hizo que Harry se diera la vuelta y lo llevó a través de la puerta a la parte mugle de Londres. Harry se alegró de haber decidido usar un simple par de jeans y una camisa con su abrigo. Se quedó afuera en el aire gélido por un momento, conteniendo la respiración y rezando para que las chicas no lo siguieran. No lo hicieron, y dejó escapar un suspiro de alivio. Odiaba a las fans. Subiéndose la cremallera de su rompevientos y murmurando un hechizo de calentamiento rápido, se puso en marcha sin ninguna dirección en particular. Pasó un día sin incidentes deambulando por las calles, disfrutando de la forma en que podía mezclarse con el entorno mugle. Era el día de Navidad y, aparte de algunos compradores rezagados que intentaban desesperadamente encontrar regalos de Navidad, o intentaban devolverlos, las calles estaban desiertas. Estaba nevando ligeramente y el suelo estaba cubierto con una fina capa blanca que crujía bajo sus pies. No se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que el viejo Big Ben anunció que era tarde. Con un sobresalto, Harry miró hacia arriba. El sol ya se estaba poniendo, lo que no era una sorpresa a estas alturas del invierno, a pesar de que el reloj acababa de dar las 5 de la tarde. Harry encontró fácilmente el camino de regreso al caldero chorreante. Era irónico que, por mucho que al mundo mágico le desagradara tener algo que ver con el mundo mugle, en los últimos días de la guerra, había sido su salvación. Las casas seguras en el mundo mugle se habían utilizado para albergar a funcionarios del gobierno y miembros de alto rango de la orden en un intento de protegerlos de los intentos de asesinato. Al principio, las fuerzas de Voldemort desconfiaban de aventurarse en el mundo mugle. Sus primeras incursiones se encontraron con una fuerza feroz. Rápidamente se había convertido en un baño de sangre, y aunque un solo mago oscuro podía matar fácilmente a muchos policías mugles, Voldemort se dio cuenta rápidamente de que no quería hacerlo. Ahora no era el momento de atraer la atención del mundo mugle. Había demasiados de ellos para librar una guerra de dos frentes y salir victorioso. Había obligado a los mortífagos a idear otro medio para localizar y matar a sus objetivos principales, lo que le había dado a la orden un tiempo precioso para seguir reubicándolos. Sin embargo, al final, todo lo que hizo fue ganarles tiempo. Atravesó la puerta del caldero chorreante una hora más tarde, sacudiéndose en silencio la nieve de su chaqueta. Era justo el tiempo entre la hora del té y la prisa por la cena, y Harry se alegró de que el pub estuviera casi vacío. Le tomó solo unos minutos localizar las túnicas que Bellatrix había insistido en comprar, aunque le tomó mucho más tiempo cambiarse. A veces se preguntaba si las túnicas de gala no habrían sido inventadas por un sádico para torturar a los pobres magos. Fue solo cuando se paró frente a la puerta, con la mano en el picaporte, que se dio cuenta de que en realidad no tenía ni idea de cómo llegar al número 12 de Grimmauld Place por el camino de los mugles. En realidad, nunca había sido un problema, ya que siempre se había aparecido o se había enviado por Red Flu allí. ¿Puedo ayudarte? Tom llamó desde detrás de la barra. Harry se dio la vuelta y sonrió tímidamente. ¿Te importa si uso tu Red Flu? Adelante, muchacho. El polvo está en el estante al lado de la chimenea. Gracias. Harry asintió agradecido y se fue al fondo de la habitación. Tempus, murmuró, esperando ver la hora en la punta de su varita. Gritó de sorpresa cuando, en cambio, la varita estalló en una lluvia de chispas y siseó furiosamente. Cuando lo intentó de nuevo, la varita obstinadamente decidió permanecer en silencio. Genial, murmuró Harry. Simplemente genial. Parece que tendré que hacerle una visita a Ollivander, después de todo. No era como si hubiera esperado que la varita funcionara para él indefinidamente, pero seguramente hubiera sido agradable. Rebuscó en su túnica y encontró su reloj de pulsera. Se sorprendió y complació al descubrir que aún le quedaba casi una hora antes de lo esperado, y se preguntó brevemente si Ollivanders estaría abierto en ese momento.
No quería exactamente llamar la atención consiguiendo una varita nueva, pero ir a la proverbial guarida del león, una fiesta a la que asistían quién sabe cuántas familias de sangre pura y posibles magos oscuros, sin medios para defenderse, no lo hizo. Siéntete bien con él, tampoco. Tal vez fue para mejor, después de todo, pensó mientras giraba la varita disfuncional en sus manos. Alguien allí podría haber reconocido la varita si la hubiera sacado, y no tendría una explicación decente de cómo la consiguió. Tom, gritó. Sí, muchacho. ¿Ollivanders está abierto hoy? Hubo un breve silencio mientras el camarero hurgaba en un armario. No, no lo creo. Si es una emergencia, puedes probar Wanders. Harry arqueó una ceja con curiosidad, nunca antes había oído hablar de ese lugar. ¿Alguna idea de dónde puedo encontrarlos? Tom hizo una pausa y pensó por un momento antes de darle algunas instrucciones a Harry. Probablemente no estarán abiertos, estrictamente hablando, siendo Navidad y todo eso. Pero los dueños viven justo encima de la tienda, por lo que no les importará ayudarte. Gracias. Con la esperanza de que no tomara demasiado tiempo y llegara demasiado tarde, Harry salió del pub al callejón Diagon e intentó seguir las instrucciones del barman lo mejor que pudo. La calle mágica estaba casi vacía, especialmente en contraste con las partes mugles de Londres que acababa de dejar. La mayoría de las tiendas estaban cerradas y había muy poca nieve, algo que Harry atribuyó al clima regulado mágicamente en el callejón Diagon. Después de todo, no sería bueno que el gobierno mágico británico fuera cerrado por una tormenta de nieve o un huracán extraño. Pasó por algunas tiendas con las que estaba familiarizado, pero mientras se tomaba su tiempo para vagar por la calle, por una vez sin que la gente murmurara y lo señalara y los periodistas lo pisaran los talones, se dio cuenta de todos los pequeños detalles que se había perdido en su viaje. Un viaje de compras relámpago con Bellatrix unos días antes. Reconoció algunas tiendas. El Yellow Soul Emporium todavía estaba allí, aunque el frente de la tienda y las ventanas se veían un poco más limpios que en su época y, por supuesto, estaba la heladería de Florean Fortescue, que, para su gran sorpresa, en realidad estaba abierto y vendiendo helados. Había algunas otras tiendas que recordaba de su época, y pasó por unas cuantas que no conocía. Por un lado, había una tienda de tejedores donde había estado Flourish y Blotts, y la librería en sí se había mudado a 2 casas de donde estaba. Había sido en su tiempo. Tras una inspección más cercana, resultó que el tejedor, Quairding Murdo, Weavers Incorporated, vendía alfombras voladoras. Al principio, Harry sacudió la cabeza ante la imposibilidad de tal cosa, antes de darse cuenta de que, dado que había escobas voladoras reales, probablemente no era tan difícil para los magos. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando se encontró de pie frente a un lugar cuyo letrero proclamaba con orgullo Wanda y Wandel, Wandcrafters. La sorpresa, por supuesto, se debió al hecho de que la tienda de varitas ocupaba un lugar que le resultaba muy familiar. Estaba en el lugar de Quality Kidditch Supplies, la única tienda que siempre le había gustado frecuentar con sus amigos, antes de que la guerra obligara al gobierno a cerrar el callejón Diagon. No había escobas en la sala de exhibición, ni ediciones de Quidditch a través de los tiempos, ni soplones relucientes ni quaffles brillantemente pulidas. En su lugar, descansando en vitrinas ornamentales sobre una manta de terciopelo púrpura oscuro, había una colección de algunas de las varitas más bellamente elaboradas que jamás había visto. Mientras que la mayoría de las varitas de Ollivander eran simples, por lo general nada más que un delgado palo de madera que se estrechaba en un extremo ancho para formar un mango, estas estaban elaboradamente talladas con motivos que iban desde flores hasta dragones místicos. Harry parpadeó sorprendido. Esta tienda se veía bastante elegante, y nadie en su tiempo la había mencionado, ni quedaba ningún rastro de ella en el callejón Diagon de su tiempo. Encogiéndose de hombros, Harry se acercó a la puerta principal y descubrió un letrero que anunciaba el horario de la tienda. Como Tom le había advertido que esperara, el día de Navidad no estaba incluido. Teniendo en cuenta el consejo del barman, Harry llamó a la puerta de todos modos, con la esperanza de que los dueños estuvieran en casa. Cuando no hubo respuesta, se asomó a la tienda a oscuras, su aliento empañando el cristal transparente mientras se inclinaba para acercarse. No podía ver nada, y llamó de nuevo, un poco más fuerte esta vez. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando se encendió una luz en la parte trasera de la tienda. Poco después, las luces de la tienda propiamente dicha se encendieron y Harry vio a una pareja que se dirigía a la puerta. El hombre era bastante alto y delgado, mientras que la mujer era más baja y fornida.
Ambos parecían tener 40 y tantos años, y Harry recordó brevemente a la hermana del tío Vernon, la tía Marge. A diferencia de la tía Marge, a quien parecía gustarle usar una cantidad atroz de maquillaje en un intento de ocultar su continua mueca, el rostro de esta mujer era limpio y amistoso, aunque el hombre parecía bastante irritado. No es que Harry pudiera culparlo, considerando que era el día de Navidad, y estaba llamando a su puerta sin previo aviso. La mujer llegó primero a la puerta y la abrió un poco. ¿Podemos ayudarte?, preguntó, su voz cálida. Siento molestarte en Navidad, dijo Harry rápidamente. Es solo que mi varita se apagó hace unos minutos, y realmente necesito una nueva. Ah, una emergencia. La mujer sonrió ampliamente, asintiendo en comprensión, aunque había un brillo levemente depredador en sus ojos que lo hizo sentir un poco incómodo. Adelante, podemos configurarlo en solo un par de minutos. Gracias, dijo Harry, entrando a la tienda. La mujer se movía por el lugar, buscando algo, mientras que el hombre flaco se paraba detrás de un mostrador, aparentemente aburrido. Solo dame un momento para encontrar nuestra cinta métrica, gritó la mujer desde la trastienda. Olvídate de la cinta, querida, a mí me parece de 9 pulgadas, respondió el hombre. Cuando ella no respondió, Harry miró alrededor de la habitación con nerviosismo, tratando de entablar una conversación para aliviar la incomodidad. Entonces, ¿ustedes son Wanda y Wendell? No, dijo el hombre encogiéndose de hombros. Eran mis abuelos. Ahora ambos están muertos. Soy Wendell, esa es mi esposa Wendy. Veo. Aparentemente, el nieto de los artesanos de varitas decidió continuar con la conversación mientras su esposa continuaba bulliciosa en la trastienda. Entonces, ¿qué pasó exactamente con tu varita? Harry sonrió tímidamente. Se esfumó cuando fui por un período de tiempo. Nada serio. Ah. Wendell asintió a sabiendas. ¿Varita mal emparejada? Algo como eso. Harry se salvó de tener que dar más explicaciones gracias al regreso de Wendy. Levantó una cinta métrica y, al igual que su primera vez en Ollivanders, Harry extendió los brazos mientras lo medía. 9 pulgadas, finalmente leyó después de un momento. Harry parpadeó. Eso no había tomado tanto tiempo como en Ollivanders. Tal vez estas personas realmente sabían lo que estaban haciendo. Te lo dije, dijo Wendell con una sonrisa. Está bien, admitió Wendy. Se volvió hacia Harry cuando su esposo comenzó a sacar estuches de varitas de los gabinetes. ¿De qué estaba hecha tu última varita? Nunca lo supe, confesó Harry mientras contaba rápidamente una historia sobre el origen de la varita. Fue un poco prestado. Perteneció a un antepasado mío. Pensé que podría funcionar bien ya que pude usarlo en un par de lugares difíciles, pero aparentemente no. Las cejas de Wendy se levantaron con sorpresa. ¿Usaste una varita prestada durante años? Solo un par de días, en realidad. Mi primera varita se rompió antes de eso. Wendy negó con la cabeza dramáticamente mientras tomaba algunos casos de su esposo. Las varitas antiguas son completamente inútiles. Creemos que uno debe comprar una varita nueva cada 2 años más o menos. Bueno, tenemos clientes que pasan por sus varitas en unos pocos meses. Después de todo, si la varita elige al mago, ¿qué sucede cuando el mago cambia quién es, dentro de un par de años? Siempre me he preguntado sobre eso, reflexionó Harry. Está bien, 9 pulgadas. Ven aquí, querida. Harry la siguió hasta la mesa, donde su esposo había colocado una larga hilera de varitas mágicas en sobres de pergamino. Cada sobre estaba impreso con un patrón diferente. Después de un breve momento, Harry los reconoció como los mismos motivos grabados en las varitas que se mostraban en la ventana. Simplemente elige un diseño que te guste y pruébalo, animó Wendy. Mirando los motivos disponibles, Harry inmediatamente encontró algunos que estaba seguro de que no quería elegir. Correr con una varita tallada con pequeños conejitos no era exactamente algo que ocupaba un lugar destacado en su lista de prioridades. Y no querría que lo atraparan muerto con una varita tallada con motivos de ratas, de todas las cosas. Algunos de los diseños eran un paso adelante, pero las rosas simplemente no eran lo suyo, y no pensó que ganaría muchos respetos con una varita cubierta de pequeños dragones o unicornios, aunque tenía que admitirlo. Se veían bastante lindos. Finalmente optó por un diseño abstracto que se veía bastante bien, y era lo más parecido a una varita simple que podía encontrar en este lugar. Metió la mano y cogió uno de los sobres correspondientes. ¡Excelente!, exclamó Wendy. Ábrelo y pruébalo.
Ari se alegró de descubrir al abrir el sobre que contenía una varita de aspecto bastante sencillo con un motivo tallado inocuo que decidió que podría llegar a gustarle. Era un tono marrón oscuro, roble, tal vez. Le dio una onda experimental y estaba encantado de ver saltar chispas. Supongo que funciona, observó, aunque se dio cuenta de que eran claramente más apagados y más pequeños de lo que habían sido cuando los había emparejado con su varita de acebo original. Maravilloso. Wendy declaró alegremente. ¿Tomarás este, entonces? Supongo que sí. Serán 5 galeones. Ari sacó el dinero solicitado, estremeciéndose internamente por tener que desembolsar más de su menguante stock de oro, y se lo entregó. Gracias por su tiempo, dijo, agradecido de no tener que enfrentarse a un grupo completo de posibles magos oscuros desarmados. No hay problema, respondió Wendy secamente. Ari se despidió y rápidamente regresó al caldero chorreante, dándole a Tom un asentimiento agradecido cuando pasó por el bar y le preguntaron si había tenido éxito. Sacó su nueva varita y probó de nuevo el hechizo de la hora, aliviado cuando en lugar de chispas, la hora real salió de la punta de su varita. Si tomaba la red flu ahora, estaría allí a las 7 en punto. Ari agarró una pizca de polvos flu, los arrojó al fuego y caminó hacia las llamas verdes. Solo entonces recordó que odiaba usar la red flu, cuando el vértigo se apoderó de él, girándolo una y otra vez en una vertiginosa exhibición de chimeneas giratorias y posibles salidas. Creyó ver el número 12 de Grimmauld Place, y caminó tentativamente hacia él. Cayó de la chimenea de una sala de estar muy familiar, aunque los muebles eran bastante diferentes a los que estaba acostumbrado. Necesitó todo su autocontrol y fuerza de voluntad para permanecer de pie y salir de la chimenea en lugar de tropezar. ¿Quién eres? Una voz sospechosa lo saludó. La cabeza de Ari se levantó de golpe mientras se enderezaba, y se encontró cara a cara con la difunta señora Walburga Black. Bueno, ella estaba muerta en su tiempo, pero aquí estaba viva y bien en la carne. Su retrato, notó Harry distraídamente, apenas le hacía justicia, ya que probablemente había sido pintado unos años en el futuro. Ahora mismo, era una mujer sorprendentemente hermosa, de unos 40 y tantos años, supuso, aunque parecía tan joven y en forma como cualquier treintañera. Su voz tampoco era tan aguda como la de su retrato, pero la mirada penetrante que parecía evaluarlo y medirlo con algún estándar desconocido ya estaba presente. Señor Arya Schwartz. Enderezó su postura y distraídamente sacudió un poco de hollín de su capa, enseñando su rostro a una expresión neutral. No sería bueno revelar el hecho de que ahora la reconocía. Él resistió el impulso de retorcerse bajo su intenso escrutinio y, después de un segundo, pareció haber pasado cuando ella asintió con altivez y lo invitó a pasar. Madame Walburga Black. Hizo un gesto a otra mujer que acababa de entrar en la habitación. Esta es Druella Black, de Soltera Rosier, mi hermana. El comedor está por ahí. Bellatrix. Sí, tía Walburga. La voz familiar provenía del piso de arriba, donde Harry recordaba que había estado la habitación de Sirius, junto con algunas otras habitaciones. Tu invitado está aquí. Bajaré enseguida. La infame matriarca Black asintió para sí misma y luego se volvió hacia Harry. Toma asiento. El resto de los invitados estarán aquí en breve. Mi esposo y yo estaremos contigo en un momento. Gracias. Harry no tenía muchas ganas de esperar a que llegara Bellatrix, y como de todos modos sabía moverse por la casa, encontró el comedor sin muchos problemas. Algunas personas ya estaban allí, aunque por el sonido, y a juzgar por la cantidad de asientos vacíos, él fue uno de los primeros en llegar. Entró en la habitación y de repente se encontró agarrado por el brazo y se dio la vuelta. Oye, mira lo que arrastró el gato, escutió una voz a su izquierda. Sí, el pan de Diagon y ayer, agregó otro. Harry frunció el ceño mientras miraba a los tres jóvenes frente a él. Los reconoció vagamente por el incidente en el callejón Diagon el día anterior, y no había duda de que ellos también lo reconocieron. Los tres tenían, supuso, entre 20 y 25 años, vestidos con ropa chillona que parecían pensar que proyectaba riqueza, pero en realidad solo hablaba de mal sentido de la moda. Funciona en las películas, pensó para sí mismo encogiéndose levemente de hombros mientras agitaba una mano frente a él. No soy el mago que estás buscando. ¿Qué? Me dejarás pasar. Otro movimiento amplio y arqueado de su mano. Como el infierno lo haremos. Oh bueno, valió la pena intentarlo, pensó Harry encogiéndose de hombros mentalmente. Alcanzó su varita en el mismo momento en que lo hicieron los otros tres hombres.
No había tiempo suficiente para lanzar un hechizo que se encargara de los tres, y de todos modos estaban demasiado cerca para arriesgarse a lanzar un hechizo. Levantó la mano de su varita en un truco que un auror de su época le había enseñado. Golpeó el dorso de su mano ascendente en la muñeca del otro hombre, dando un paso adelante mientras lo hacía. Un giro de su propia muñeca alrededor del brazo del otro hombre hizo que la punta de la varita de Ari se apoyara contra su garganta, causando que sus tres asaltantes se detuvieran abruptamente. «¡Tú vándalo!». Ari hizo una pausa y suspiró. Realmente no estaba de humor para esto, y enemistarse con los purasangre más jóvenes probablemente no presagiaba nada bueno para sus futuras relaciones con sus padres, pero no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. Lo mejor que podía hacer era evitar la confrontación en este punto. «Ni siquiera vales mi tiempo», finalmente murmuró y empujó al hombre a un lado, dejándolo a él y a sus dos compañeros mirando la espalda de Ari mientras caminaba hacia la mesa y encontró un asiento vacío. Sin embargo, antes de que pudiera sentarse, Ari se dio cuenta de que sus acciones no habían pasado desapercibidas para los ocupantes de la habitación. La atención de todos los asistentes estaba clavada en él mientras pasaba junto a los tres hombres. Ellos también notaron esta atención y clamaron no dejar pasar el incidente sin salvar su orgullo. «¿Crees que puedes entrar aquí y mostrarnos a todos? ¿Quién te crees que eres? Alguien debería enseñarte a respetar a tus superiores». Otro dijo acaloradamente. Ari se dio la vuelta y los miró, poniendo cada onza de las dificultades acumuladas de los últimos años de su vida en ello. La intensidad y dureza de la mirada congeló a los tres jóvenes en su lugar, pero antes de que ninguno pudiera decir nada, fueron interrumpidos por una fuerte tos proveniente de la cabecera de la mesa. Ari miró para descubrir a un mago mayor, de aspecto pálido, sentado allí. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás con cuidado y, a pesar de las arrugas en su rostro, su figura se veía notablemente saludable para alguien que Harry calculó que tenía entre 70 y 80 años. Envió a los tres asaltantes de Harry una larga y deliberada mirada antes de apartar la mirada hacia otra cosa. Cuando Harry se dio la vuelta, descubrió que los tres posibles agresores se habían retirado rápidamente al otro lado de la habitación. «¿Ya te estás metiendo en problemas, Ashworth?», una voz tranquila y ronca preguntó a su lado. Harry se dio la vuelta y encontró a Bellatrix de pie junto a él. Plasmó una sonrisa. «Buenas noches, tú mismo». Bellatrix asintió al anciano en la cabecera de la mesa mientras se sentaba. «Ese es mi tío, Orion Black», le dijo. Harry asintió en silencio mientras se hundía en su silla, mirando cuidadosamente alrededor de la habitación. Todos habían vuelto a ocuparse de sus propios asuntos por orden silenciosa del patriarca Black. «¿Qué hiciste para meterte en problemas, de todos modos?», preguntó una vez que ambos estuvieron sentados. «Nada», siseó de vuelta. «Son del callejón Diagon el otro día». Bellatrix estaba luchando por reprimir una sonrisa. Harry pudo verlo pasar brevemente por su rostro. «Ya veo. Bueno, por suerte para ti, esos tipos son idiotas. No tienen cerebro y piensan que son la flor y nata del mundo». «Crabbe y Goyle», murmuró Harry por lo bajo con una leve risa al recordar a los dos secuaces descerebrados de Draco. La ceja de Bellatrix se arqueó bruscamente. «¿Cómo lo supiste?». «¿Qué?». Ella asintió hacia donde los tres estaban ahora acurrucados con un grupo de otros magos y brujas de su edad. «¿Qué son los Crabbe y Goyle?». Harry se maldijo a sí mismo en silencio por haber expresado sus pensamientos. No había pensado que ella lo captaría, pero aparentemente, sus oídos eran muy buenos. «Conjetura afortunada», murmuró. «Oh no, no voy a comprar eso». «Bien», hablé con un auror después de que llegaron. Me dijo algunas cosas sobre lo que está pasando. No fue una completa mentira. Bellatrix lo miró con recelo y él tuvo la clara sensación de que ella realmente no le creía. Parecía dispuesta a dejarlo pasar por ahora. Cuando llegaron más jóvenes y comenzaron a tomar asiento alrededor de la mesa, ella volvió a hablar. «Ven conmigo». Ella se levantó de la mesa y lo condujo al rincón más alejado de la habitación, fuera del alcance del oído de la mayoría de la gente. «¿Qué?», preguntó Harry cuando se detuvieron, pensando que ella quería hablar sin el riesgo de ser escuchada. «Mi madre cree que el tío Orión va a morir pronto, y espera que heredemos algo. Sin embargo, no creo que tengamos una mención en su testamento. La tía Walburga estará aquí por años, y ella no va a permitir que nada se interponga en nuestro camino». Ella lo miró fijamente, sus ojos violetas se clavaron en los verdes. Según su conocimiento del futuro, ¿estaría de acuerdo con esa evaluación?
Harry gimió cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Quería pincharlo para obtener más información. Miró al patriarca negro. Se ve bastante saludable para mí. No creo que vaya a morir pronto. A menos que lo asesinen, corrigió en silencio. Siempre existe la posibilidad de que algo le suceda a él, comentó Bellatrix, aparentemente sin darle importancia, pero podía decir que ella entendía completamente el significado de sus palabras. Harry le devolvió la mirada neutralmente. ¿Qué pasó con la lealtad de los sangre pura? Bellatrix encontró su mirada por un momento antes de encogerse de hombros. Dejando de lado todas las hipótesis, ¿estarías de acuerdo en que si él muriera, eso es lo que sucedería? Basado únicamente en el conocimiento de tu familia, probablemente tengas razón. Harry asintió cuidadosamente. No estaba del todo seguro acerca de la historia de la familia Black, pero a juzgar por el hecho de que Orion Black parecía ser un hombre muy saludable, muy poderoso, aunque envejecido, y que había magos que eran mucho mayores que él supuse que algo debía haberle sucedido en los años venideros. Maldita sea, murmuró Bellatrix enfadada. ¿De qué sirve ser parte de una de las familias de sangre pura más antiguas y prominentes si ni siquiera llegas a ser rico? Harry se encogió de hombros, reprimiendo una sonrisa mental. Después de todo, parecía que Bellatrix no era tan diferente de los demás jóvenes pura sangre. El dinero y el poder todavía estaban entre sus principales prioridades, lo que significaba que podía ser manipulada. Solo estaba siendo un poco más inteligente al elegir qué batallas pelear. Eso, al menos, le dio cierta tranquilidad, ya que pensó que probablemente podría juzgar con seguridad la forma en que cambiaría la lealtad de ella en el futuro, y cuando tendría que empezar a cuidarse las espaldas. Yo nunca vi ninguna ventaja particular en ser rico, comentó distraídamente. Qué irónico, suspiró, volviendo distraídamente su atención a los otros invitados en la habitación. No te importan los nombres antiguos y nobles, el dinero o el poder, pero te conviertes en el heredero de toda la fortuna negra mientras mis hermanas y yo nos casamos con el mejor postor, probablemente elegido por mi tía autoritaria. Todo lo que Harry pudo hacer fue encogerse de hombros de nuevo. Tenía razón, al menos en lo que a ella y Narcisa concernía. Andrómeda se había escapado, pero la había repudiado, no es que eso hubiera sido algo malo, considerando cómo había terminado el resto de su familia. Bellatrix lo observó atentamente, buscando cualquier señal de confirmación. ¿Y bien? ¿Tengo razón? ¿Me casé con algún bastardo rico para criar a sus hijos inútiles y convertirme en su esposa trofeo? Creo que sería mejor para todos si mantuviera la boca cerrada sobre el futuro, le dijo en voz baja, aunque tuvo que luchar contra el impulso de sonreír como un maníaco. Aunque Bellatrix nunca había tenido hijos, su hermana Narcisa ciertamente había dado a luz a un niño inútil. Y la idea de que Bellatrix fuera una esposa trofeo de cualquier tipo era un contraste escalofriante con lo que realmente se había convertido. Uno solo podía esperar, pensó para sí mismo. El mundo podría haber sido un lugar mucho mejor, y la guerra con Voldemort mucho más fácil, si ella hubiera sido una esposa trofeo y nada más. No lo creo, no estuvo de acuerdo Bellatrix. No tienes ningún deseo de regresar al futuro, eso me dice una cosa. No te gusta lo que sucede allí y estás planeando hacer cambios. No sé qué estás planeando cambiar, pero si tiene algo que ver conmigo, tengo derecho a saberlo. Lo que pretendo hacer no es asunto tuyo. Harry respondió uniformemente. Había probado el enfoque amable y ahora optó por la franqueza. ¿Qué diablos es? Bellatrix siseó. Me conoces, o al menos, me conocerás. Estoy seguro de eso. Eso significa que cualquier cosa que hagas tendrá un impacto directo en lo que me suceda. Ella lo miró. Confía en mí, no me quieres como tu enemigo. Harry reprimió una sonrisa. Comparada con la Bellatrix de su tiempo, esta versión de ella no era una amenaza. Era hábil y poderosa, eso era seguro, pero no estaba ni cerca de lo que sería en una década o dos. No, la mayor parte de su poder en este momento estaba en sus conexiones sociales. No es que a Harry le importaran mucho esos, eran simplemente un medio para conocer a Voldemort, y matarlo antes de que pudiera comenzar la locura que estallaría en el futuro. Te guste o no, Black, cualquier cosa que haga para cambiar el futuro no le concierne a nadie más que a mí. Y el viejo Tom, añadió Harry mentalmente. Los ojos violetas de Bellatrix brillaron con ira. Terriblemente prepotentes, ¿no? Harry se calló, decidiendo que la conversación había terminado. Discutir con ella en este punto fue inútil, y se negó a revelar nada más. Sabía por qué estaba enfadada. No había altruismo detrás de su razonamiento.
No estaba tratando de obligar a Harry a revelar su conocimiento del futuro para mejorarlo. En cambio, quería ese conocimiento para su propio beneficio personal, quería saber si lo que él haría la beneficiaría a ella. Se sintió amenazada, porque cualquier cosa que él hiciera sin su conocimiento estaría fuera de su control. Una idea loca surgió en su mente, darle la información suficiente para convencerla de que él estaba de su lado, que cualquier cosa que hiciera sería beneficiosa para Bellatrix Black en el futuro. Con un solo movimiento, podría agarrarla y privar a Voldemort de su seguidor más notorio y posiblemente más peligroso. Sin embargo, tan rápido como le había venido esa idea, la descartó. Simplemente había demasiadas incógnitas sobre el Bellatrix Black de esta época. No sabía si ella honraría los compromisos que hizo, y aunque sabía lo que la motivaba, poder, riqueza y ambición, no había garantía de que no encontraría la oferta del Señor Oscuro mucho más prometedora. O que ella actuaría sola. No, por ahora sería demasiado arriesgado dejar que alguien supiera de sus planes, incluso el chico de 17 años con las conexiones. Sí, admitió, es una prepotencia por mi parte. Estoy tomando decisiones por todas las personas con las que me asocié en el futuro. Sin embargo, no es que tenga muchas opciones, y puede estar seguro de que cualquiera que sea el futuro, cualquier cambio que haga lo hará mejor para todos los involucrados. Ella lo miró con recelo. Eres un luchador, concluyó. Has sido entrenado para la guerra. Leí el informe en el periódico y escuché lo que decían esos idiotas con muerte cerebral después de que sus padres los sacaron de la cárcel. Usé aturdidores y hechizos de destierro, se defendió Harry. No se trata de los hechizos. Se trata de esto, se tocó las 100. Tácticas. Conocimiento, experiencia. Ni siquiera parpadeaste cuando te pregunté acerca de demoler a un grupo de rufianes en la posada, lo que me dice que no eres ajeno al combate. El entrenamiento y la experiencia necesarios para derribar incluso esos imbéciles no es algo que te enseñen en la escuela o incluso en el entrenamiento de aurores. Harry permaneció en silencio. Realmente no había nada que él pudiera decir o hacer que no le revelara más de lo que estaba deduciendo ahora. Eso significa que probablemente estabas en guerra con alguien en el futuro, dijo. Y eso significa que había otro lado. A juzgar por la forma en que quieres cambiar las cosas, supongo que las cosas no te fueron tan bien, y ahora quieres cambiar eso. Sus ojos se endurecieron de repente. Así que no me vengas con esa mierda de hacerlo mejor para todos, porque claramente no vas a mejorar las cosas para quien sea que estaba luchando contra ti y pateándote el trasero. Él la miró fijamente, tratando de averiguar cómo descarrilarla para que no descubriera más. ¿Y qué? Comenzó lentamente, tratando de apelar a su sentido de autoconservación, ¿te hace pensar que no estabas de mi lado en esta teórica guerra tuya? Hizo una pausa para dejar que la pregunta se hundiera. Supongamos por un momento que lo que piensas es correcto. ¿Crees que estuve involucrado en una guerra? También pareces creer que conozco tu yo futuro. Descúbrelo. Casi podía ver las ruedas girando en su cabeza mientras reflexionaba sobre esa nueva información. Sus ojos se nublaron mientras fruncía el ceño y finalmente sacudió la cabeza. Entonces, si estuviera de tu lado, ¿por qué no me dices qué está pasando? Harry agitó una mano con desdén. Todo es teórico. Al menos, para ella lo era. Casi tenía miedo de lo rápido que ella había deducido cosas de cosas que él había hecho sin pensar en ellas. Ella lo miró fijamente y luego suspiró. Supongo que sí. Por ahora, al menos. Supongo que puedo seguir ayudándote, por un precio. Harry no estaba seguro de cuánto valoraría Bellatrix ser uno de los lugartenientes de Voldemort, pero en lo que a su propia opinión se refería, ciertamente había mejores destinos. Digamos que si te quedas y tomas las decisiones correctas, tienes mucho que ganar. Incluyendo una vida real para ti, pensó para sí mismo. ¿Cuánto cuesta? Mucho. Ella tarareó en el pensamiento. Si tuvieras que cambiar el futuro, ¿qué tan significativo sería el cambio? Extremadamente, respondió Harry secamente. Lo suficientemente significativo como para convertirse en el ministro de magia, si la gente descubriera que usted es el responsable, quizás. Claro, dijo Harry, rodeando los ojos. Aunque no sé quién querría ese miserable puesto, y mucho menos como recompensa. Estás muy falto de ambición, concluyó Bellatrix secamente. Depende de tu definición de ambición, supongo. Supongo que veremos cómo va. Supongo que sí, dijo. Por ahora, me quedaré contigo, mientras me beneficie, decidió finalmente. Qué amable de tu parte, señaló Harry con sarcasmo.
Pensé que ya habías accedido a ayudarme a cambio de esos miles de galeones que te ayudé a sacar de la bóveda de tu familia. Bellatrix entrecerró los ojos. Tengo la intención de cumplir mi promesa. Solo digo que buscaré más oportunidades para conectarte. Si surge algo, me aseguraré de que funcione para tu beneficio, siempre y cuando estoy seguro de que me beneficiará a cambio. Pero cuando empieces a hacer cambios en la línea de tiempo, es mejor que te asegures de incluirme en tus planes. Veré qué surge, le dijo Harry sin comprometerse. Parecía que estaba a punto de discutir ese punto, pero lo dejó pasar. Su mirada se desvió hacia otro grupo de niños sangre pura que acababa de entrar. Odio decírtelo, Ashworth, pero vas a estar solo la mayor parte de la noche, a menos que quieras seguir enfrentándote a esos jóvenes idiotas de los que mis padres y mi tía insisten en que me haga amigo. Te sugiero que te quedes cerca a las personas mayores y actúa tan inteligentemente como puedas. Si actúas de manera competente y demuestras que puedes guardar uno o dos secretos, es posible que aprendas algunos. ¿Qué? ¿Recoger a algunos ancianos? Harry se sorprendió de haber logrado eso con una cara seria. Secretos, imbécil. ¿Podrías dejar de llamarme así? Entonces deja de actuar como tal. Harry decidió no honrar eso con una respuesta. ¿Hay secretos para tener? Preguntó mientras miraba alrededor de la habitación. Tal vez, dijo ella, dándose la vuelta para alejarse. Miró por encima del hombro por última vez. Y Ashworth, ni siquiera intentes disculparte con nadie por destrozar a sus hijos en el callejón Diagon. Muestra debilidad. Mantente al margen. Al margen, Harry murmuró en voz baja para sí mismo mientras la observaba unirse a un grupo de hombres y mujeres jóvenes que conversaban cerca de una ventana. Supuso que era un buen consejo. Estaba a punto de deambular y unirse a un grupo de hombres mayores parados cerca de la puerta cuando se encontró mirando un cofre con una túnica negra. Estiró el cuello y se dio cuenta de que estaba mirando el rostro de un Rodolphus Lestrange mucho más joven. Teniendo una agradable charla con Bella, ¿verdad? Gruñó. ¿Qué es para ti? Esa es mi futura esposa con la que estás coqueteando. El hermano menor del Lestrange hizo crujir los nudillos amenazadoramente. Y no tomo amablemente a las personas que intentan tomar lo que es mío. La mente de Harry se aceleró mientras trataba de encontrar una manera de responder que no sonara como una excusa tonta o un desafío para una pelea, pero antes de que pudiera, Walburga y Druella Black entraron en la habitación. Toda conversación cesó y todos los ojos se volvieron hacia las dos mujeres. La cena comenzará ahora, entonó formalmente Walburga. Todos tomaron asiento, incluso Rodolphus, después de lanzar una última mirada venenosa en dirección a Harry. La comida apareció en la mesa en el momento en que todos se habían sentado, y Harry se encontró acompañado por un lado por un hombre que pensó que podría ser Cygnus Black, el padre de Bellatrix, y alguien que parecía vagamente relacionado con la familia Flint, aunque no lo era seguro sobre eso. El potencial Flint gruñó una especie de saludo, mientras que el Black comenzó a comer en silencio. Harry hizo lo mismo, contento por la comida decente, aunque el estilo extrañamente ornamentado de los cubiertos lo hizo preguntarse sobre los estándares sanitarios mantenidos en la cocina Black. Intentó desesperadamente no pensar en Creature y las cabezas de los elfos domésticos que habían estado expuestas en la pared cuando estuvo por primera vez en Grimmauld Place antes de su quinto año en Hogwarts. Harry permaneció en silencio durante la mayor parte de la cena, hasta que un anciano que se parecía mucho a Lucius Malfoy se dirigió a él. El joven viajero en el tiempo se dio cuenta de que el silencio que lo rodeaba no tenía nada que ver con la falta de interés de los presentes, ya que tan pronto como se dirigieron a él, tuvo la atención de todos. Así que, comenzó Malfoy lentamente, tú debes ser ese joven del que tanto hemos oído hablar. Harry Ashworth, ¿verdad? Ese soy yo, respondió Harry uniformemente, poniendo su rostro en una expresión en blanco y manteniendo el contacto visual. Debe ser un Malfoy. Una ceja arqueada fue su respuesta. En efecto. Tus habilidades con la varita son bastante impresionantes, si hay que creer en el papel, comentó el negro a la izquierda de Harry. Harry miró por encima. Nunca muestres debilidad, pensó para sí mismo. Contra un par de matones sin entrenamiento que están demasiado ocupados peleando entre sí para dar una pelea decente. Supongo que lo llamarían impresionante. Para su sorpresa, el hombre se rió, aunque Harry atrapó a sus tres posibles asaltantes antes de erizarse en el otro extremo de la mesa, junto con algunos otros. Una buena respuesta. Una buena respuesta, de hecho. Cygnus Black se presentó.
Creo que conoces a mi hija, Bellatrix. Nos hemos cruzado un par de veces, reconoció Harry neutralmente. Así lo mencionó. Espero que eso sea algo bueno. Un fuerte grito desde el otro extremo de la mesa hizo que varias cabezas se giraran. Un joven se había levantado de su asiento, su varita desenvainada y apuntada en dirección a Harry. Harry se tensó, listo para saltar de la silla y sacar su propia varita, cuando la varita fue arrancada de la mano del joven y voló por el aire para aterrizar en la mano extendida de Orion Black. Calma. La palabra fue dicha casi en un susurro, pero resonó en toda la habitación con suficiente fuerza y autoridad para hacer que el joven se volviera a sentar al instante. Kingmus Black volvió su atención a Harry. Parece que algunos de nuestros niños no están de acuerdo con tu evaluación de ellos, dijo con oscura diversión. Harry se encogió de hombros. ¿De qué otra manera querías que los llamara? Apenas saben cómo sostener una varita y lanzar una maldición, y estaban tan ocupados gritándose insultos el uno al otro que no se dieron cuenta de la destrucción que estaban causando o que yo estaba detrás de ellos. Supongo que no apruebas sus acciones en el callejón Diagon, ¿entonces? Malfoy preguntó uniformemente. Harry miró y se encontró con la mirada del hombre. Cualquiera que sea su conflicto, lo que no apruebo es la forma en que lo resolvieron. Actuaron de manera impropia de su estado. Debió haber dicho algo bien, porque Malfoy asintió con aprobación. Ciertamente. De hecho, eso es lo que la mayoría de nosotros aquí creemos. Miró hacia abajo al final de la mesa, acobardando a los pocos jóvenes pura sangre que habían estado en el proceso de levantarse de nuevo. Pero dejando de lado todas las especulaciones, estaría muy interesado en saber qué hace un joven como tú para ganarse la vida, especialmente porque eres extranjero, ¿no? Harry sabía lo suficiente como para saber que pretender no hacer nada sería la mejor manera de convencer a todos de que estaba tramando algo nefasto. Optó por una respuesta neutral. Escuché que había oportunidades para él, tipo ambicioso aquí. Y sí, soy de Australia, aunque recientemente de los Estados Unidos. Malfoy parecía interesado. Hay oportunidades, especialmente si uno se asocia con el tipo adecuado de personas, y dependiendo de su punto de vista sobre ciertos temas en el mundo. ¿Qué problemas serían esos? Harry arqueó una ceja. Los políticos. Sobre el futuro de nuestro mundo, respondió Orion Black con seriedad, dirigiéndose a Harry por primera vez. Harry se volvió hacia el patriarca de la familia Black. Ya veo. Supongo, entonces, que algunos de estos problemas están relacionados con las tensiones entre las antiguas familias y los que apoyan a los nacidos de Muggles. La habitación entera se quedó en silencio mientras todos miraban a Harry. Estaba empezando a pensar que había cometido un error al revelar demasiado, cuando Orion Black asintió lentamente. Nuestra forma de vida ha durado siglos. Las últimas décadas han traído grandes cambios. Hay algunos que creen que la adaptación es la única forma de asegurar nuestra supervivencia. Otros, el patriarca miró alrededor de la mesa, creen que podemos continuamos como estamos, esa adaptación eventualmente traerá nuestra ruina. ¿Y tú en cuál crees? Preguntó Harry cuidadosamente. Lo que más me interesa, joven Ashworth, dijo el Black mayor, mirándolo directamente a los ojos y, pensó Harry irracionalmente por un momento, directo al alma, es justo lo que crees. Harry jugueteó ociosamente con su copa por un momento, girando lentamente el tallo entre sus dedos y mirando el vino chapoteando alrededor de la copa. Estaba terriblemente consciente de la atención de todos sobre él, y tenía la sensación de que una palabra equivocada lo llevaría a un montón de problemas. Si había algún momento para elegir sus palabras con cuidado, era este. Es hora de parecer inteligente, pensó para sí mismo. No podía revelar cuánto, o poco, sabía, ni sería una buena idea parecer demasiado ansioso por aprobar sus ideales en su intento de acercarse a Voldemort. Creo, comenzó Harry muy lentamente y con mucho cuidado, que el mundo mágico, tal como está hoy, es incapaz de sobrevivir. Creo que necesita desesperadamente una reforma, un liderazgo fuerte y carismático que no tiene miedo de tomar decisiones difíciles, y que quienes están en el poder necesitan, por encima de todo, la integridad, la capacidad y la voluntad de luchar por lo que creen. Eso es lo que falta en el mundo mágico de hoy. Había levantado la cabeza mientras hablaba y ahora devolvía con orgullo la mirada del patriarca Black. Había dicho la verdad, desde cierto punto de vista. Después de todo, la mejor mentira era una envuelta en verdad.
El mundo mágico de su tiempo se fue por el desagüe exactamente porque estaba siendo dirigido por cobardes sin carácter como Fudge, que estaban tan absortos en su propio estado que se negaban a reconocer cualquier cosa que pudiera sacudir su pequeño mundo de fantasía. Calculó que probablemente era más o menos lo mismo en este tiempo. Una sabia respuesta, finalmente concedió Orion Black después de un momento de silencio. Nuestra juventud parece tan ansiosa por culpar de todos sus problemas a los nacidos de mugles, pero son unos pocos los que se dan cuenta de que primero tenemos que encontrar el problema en nosotros mismos, antes de encontrar fallas en los demás. Cygnus Black sonrió y levantó su copa hacia Harry. Es bueno ver que no todos los jóvenes son impetuosos y recurren rápidamente a sus varitas mágicas para resolver un problema. Aunque pareces muy hábil con una, de todos modos. Y estoy seguro de que habrá muchas oportunidades abiertas para alguien con tanto talento como usted, señor Ashworth, agregó Malfoy. Harry asintió amablemente, finalmente rompiendo el contacto visual con el patriarca Black. Entonces, tal vez algún día tenga la suerte de ser invitado al lugar correcto en el momento adecuado para aprovechar tales oportunidades. Estoy seguro de que lo harás, estuvo de acuerdo Malfoy. ¿Has conocido a Bellatrix y a mi esposa? Por supuesto, Cygnus Black se insertó en la conversación después de una breve pausa. ¿Has conocido a mis otras hijas? No puedo decir que haya tenido el placer, respondió Harry. El padre de Bellatrix sonrió ampliamente. Tengo otros dos. Narcisa, la más pequeña, y Andrómeda, explicó. Malfoy sonrió con complicidad. Y he tenido la suerte de estar en el lugar correcto, como usted dice, señor Ashworth, que mi hijo Lucius está comprometido con una de las hermosas hijas de Cygnus. ¿En realidad? Dijo Harry, fingiendo sorpresa. Narcisa Black, por supuesto, se había casado con Lucius Malfoy. Aunque, Harry no se había dado cuenta de que el compromiso había tenido lugar tan temprano en la vida de Narcisa. Creo que os llevaríais muy bien, continuó Malfoy. Lucius es muy parecido a ti. Inteligente, ambicioso, muy ambicioso. Me gustaría conocerlo algún día. Harry trató de no tener arcadas ante la idea. ¿Hacerse amigo del padre de Draco? El hombre había sido un completo cabrón en su tiempo, alguien que usó su dinero e influencia política para conseguir lo que quería. De hecho, si Fudge hubiera tenido dinero, Harry no se habría sorprendido si Fudge hubiera resultado ser el mismo que Lucius Malfoy. Estoy seguro de que se puede arreglar algo. Lucius podría incluso aprender algunas cosas de ti, considerando tu experiencia en países extranjeros. ¿Un matrimonio arreglado? Harry recordó vagamente haber escuchado algo acerca de que los matrimonios de las hermanas Black habían sido arreglados, pero no recordaba ningún detalle. Sí, respondió Cygnus con cierta consternación. Creo que mi hermana parece tener los ojos puestos en regalar a otra de mis hijas. Harry siguió sus ojos hasta el final de la mesa y no se sorprendió al encontrar a Rodolphus Lestrange sentado junto a Bellatrix, hablando con ella. No sé si Bellatrix morderá el anzuelo, pero al menos parece estar en buenos términos con él, agregó su padre, lo cual es una gran mejora con respecto a cuando se presentaron por primera vez. Harry arqueó una ceja, no muy sorprendido. ¿Es eso así? De hecho, se sorprendió al darse cuenta de que, ahora que lo pensaba, Lestrange, cualquiera de ellos, no era realmente el tipo de Bellatrix. Parecía bastante inteligente, ensimismada y egocéntrica. Lestrange, por lo que sabía de él en el futuro, era muy parecido y Harry estaría dispuesto a apostar que exigía que su futura esposa casi adorara el suelo que pisaba. En este momento, sin embargo, parecía estar lo suficientemente dispuesto a comprometerse solo para llamar la atención de Bellatrix. Harry se dio cuenta con una sonrisa de suficiencia que la chica tenía una expresión aburrida en su rostro y que en realidad no estaba prestando atención ya que probablemente intentaba impresionarla con una historia u otra. Su padre notó la dirección de la mirada de Harry y miró al joven con curiosidad. Me hicieron creer que conoces a mi hija desde hace poco tiempo, comentó finalmente. Disculpe. Comenzó Harry. La forma en que miras a mi hija. Parece que la conoces desde hace mucho más que unos pocos días. No es eso, respondió Harry con ligereza. Estaba pensando que no creo que a ella le guste mucho. Cygnus tarareó sin comprometerse. Para ser perfectamente franco, yo tampoco. Arqueó una ceja hacia Harry. Ese joven es grosero, inculto y carece de la delicadeza que los negros llamamos nuestra. Oh, definitivamente le falta delicadeza, pensó Harry con una risita apenas reprimida.
Lestrange era tan sutil como un mazo en el campo de batalla, del tipo que dispararía primero, dispararía un poco más y probablemente se olvidaría de hacer preguntas después. Por lo que he visto de él, me veo obligado a estar de acuerdo. Ah, sí, tu pequeño encuentro con él antes de que llegara mi hermana tan oportunamente. Me pareció bastante poco Slytherin. Incluso se podría llamar a su comportamiento casi grifindoriano, comentó Harry deliberadamente. Estaba arriesgándose, tratando de sondear la opinión del anciano sobre las casas. No creo que ni siquiera un Gryffindor actúe como él lo hace, aunque su tendencia a actuar sin pensar ciertamente encaja. El padre de Bellatrix entrecerró los ojos. Pero esa no es realmente tu opinión sobre las casas, ¿verdad? Perdóname. Bellatrix me explicó tu pequeño discurso hace unos días. Cuando evitaste que ella tuviera una confrontación con ese chico Potter. Veo. Harry frunció el ceño, dándose cuenta de que probablemente debería haber mantenido la boca cerrada. Por mucho que odiara admitir que Snape tenía razón, realmente tenía una tendencia a actuar primero y pensar después. Entonces tendrías razón. Parece tener una visión bastante interesante de las cosas, señor Ashworth, sin mencionar el hecho de que parece saber mucho sobre el mundo mágico en Inglaterra, a pesar de que no es de aquí. Algo así difícilmente pasa desapercibido. Me gusta saber lo que está pasando en el mundo. Harry se encogió de hombros. En momentos como estos, creo que es importante saber qué está pasando, especialmente en algún lugar al que planee ir. Loable. Kingmus miró a Harry críticamente. Tendría que decir que estoy impresionado, señor Ashworth. No pensé mucho en usted cuando Bellatrix se nos acercó por primera vez con la idea de invitarlo a esta reunión. Después del incidente en el callejón Diagon, algunos de nosotros habíamos comenzado sospechar que usted puede, de hecho, ser una especie de mercenario del ala radical de nuestra oposición política. ¿Y ahora? Algunos todavía creen que eres un mercenario, sin duda. ¿Y tú? Creo que te aprobaría más que al chico Lestrange. Kingmus miró bruscamente a un lado a su hermana. Solo asegúrate de que Walburga nunca escuche que lo dije. Mis labios están sellados, respondió Harry, luchando contra su sorpresa. Lo último que quería hacer era terminar comprometido con Bellatrix Black. Odiaba a la mujer, por el amor de Dios. Para su absoluto alivio, su padre cambió de tema y Harry pasó el resto de la velada en una conversación sorprendentemente agradable con él y el mayor de los Malfoy. Cuando Malfoy y Black comenzaron a entablar conversaciones con otros después de que concluyó la comida, Harry aprovechó la oportunidad para hacer sus rondas. Resolvió al menos familiarizarse con todos en la habitación, los más inteligentes, de todos modos, antes de irse. Se las arregló para lograrlo uniéndose en silencio a los diversos grupos, uno por uno, que estaban agrupados en la habitación y luego participando en cualquier conversación que tuvieran el tiempo suficiente para al menos hacer un par de comentarios inteligentes sobre el tema que se estaba discutiendo, y en algunos casos, incluso para contarles más sobre sí mismo y la historia falsa que había inventado. Cuando llegó el momento de irse, marcado por la energía desvanecida de los presentes, así como por el propio agotamiento de Harry, se dirigió a la chimenea para que se apagara después de darle a Walburga Black un asentimiento agradecido y un gesto con la mano. Se alegró de que ella estuviera ocupada de otra manera. Tenía la sensación de que hablar con ella sería casi imposible sin pensar en su retrato en el futuro, del cual no tenía exactamente los mejores recuerdos. Encontró la chimenea en la sala de estar fácilmente, aunque no pudo encontrar el polvo flu para acompañarla. Descubrió una urna ornamentada que podría calificar, pero en realidad no quería meter la mano en ella. Una larga experiencia con artefactos oscuros y, mucho más importante, 2 generaciones de bromistas, le habían enseñado que generalmente era una mala idea. Especialmente en la casa de Sirius. Sí, eso es polvo flu, y sí, es seguro meter la mano en la olla. La voz de Bellatrix vino detrás de él. Harry se dio la vuelta. Se había separado del Lestrange, toda una hazaña, reflexionó Harry, teniendo en cuenta que había estado unido casi permanentemente a su lado durante toda la cena y socializando después. ¿Renunciar a tu novio? Preguntó enérgicamente. Es un completo idiota, le informó. En realidad, eso es mentira. Ni siquiera tiene suficiente cerebro para calificar como un tonto. Entonces, ¿en qué lo convierte? Bellatrix se encogió de hombros. ¿Una babosa, o algo así? Harry reprimió una risita, especialmente sabiendo lo que hizo con Bellatrix y su futuro esposo.
No pudo evitar preguntarse, ¿cuánto la había cambiado ese matrimonio? ¿Y cuánto había cambiado ella, para aceptarlo como debió haberlo hecho en algún momento en el futuro? ¿Quieres un consejo de mi conocimiento secreto del futuro? Siempre, respondió Bellatrix, sus ansiosos ojos traicionando su esperanza de que Abby le dijera algo útil. Recuerda que Lestrange, cualquier Lestrange, en realidad, tiene el cerebro de una babosa, y llegarás más lejos en la vida que en mi época. ¿Sí? Bellatrix hizo una mueca. ¿Eso significa que realmente me casaré con él en el futuro? Abby frunció el ceño, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Olvida que dije algo, dijo mientras se daba la vuelta y metía la mano en la urna, agarrando un puñado de polvos flu. Lo arrojó al fuego y vio cómo se encendían las llamas. No, espera. Bellatrix dio varios pasos hacia adelante. Dime por favor. Abby la ignoró y se metió en el fuego antes de que ella pudiera seguirlo, maldiciéndose por dejar escapar algo así.